Cuando me di cuenta de que el desayuno que mi hijo me preparó era, en realidad, una sentencia, entendí que había llegado el momento de mirarme de verdad. No fue un día cualquiera, aunque al principio lo parecía. La luz entraba tímida por la ventana, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el de las tostadas doradas. Escuché pasos suaves en el pasillo, y por un instante sentí esa ilusión infantil de que la vida podía ser simple, de que el amor se manifestaba en pequeños gestos, de que aún era posible volver a confiar. Él entró en la habitación con una bandeja entre las manos, los ojos brillando con una mezcla de nerviosismo y algo que, en ese momento, no supe descifrar. «Feliz día, mamá», murmuró, y yo, como tantas veces antes, quise creer que ese detalle era una señal de reconciliación, de ternura, de que todo podía volver a ser como antes. Pero la intuición, esa voz que tantas veces callé, ya me susurraba que algo no encajaba. Aún así, sonreí, agradecí y sentí una punzada de esperanza. Mi esposo, sentado al borde de la cama, observaba la escena con una expresión indescifrable. Había distancia en su mirada, una frialdad que se había instalado entre nosotros hacía tiempo, pero que yo me empeñaba en ignorar. Tomé la bandeja, la miré y en un impulso se la ofrecí a él. «Toma, cariño, hoy te lo mereces más que yo», dije, intentando sonar generosa, pero en el fondo, buscando su aprobación, su afecto, cualquier migaja de reconocimiento. El silencio que siguió fue denso, casi insoportable. Mi hijo bajó la cabeza, y en ese gesto vi por primera vez la sombra de una decisión tomada a mis espaldas. No era solo un desayuno, era un mensaje, un aviso de que mi lugar en esa casa, en esa familia, ya no era el que yo creía. Sentí el corazón encogerse, una mezcla de vergüenza y desamparo, como si de pronto me hubieran despojado de todo lo que me daba sentido. No lloré, no en ese momento. Me quedé quieta, observando cómo mi esposo aceptaba el desayuno sin mirarme, cómo mi hijo salía de la habitación sin decir palabra. El aire se volvió pesado. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí invisible. No era solo la traición de un gesto, era la confirmación de una sospecha que había crecido en silencio. Ya no era necesaria, ya no era querida, al menos no como antes. Me quedé sentada en la cama, repasando mentalmente cada detalle de los últimos meses. Las conversaciones a medias, las miradas esquivas, los secretos compartidos entre ellos y de los que yo quedaba excluida. Recordé las veces que intenté acercarme, que busqué una palabra amable, un abrazo, una señal de que aún formaba parte de sus vidas, pero siempre recibía evasivas, respuestas cortas, silencios que dolían más que cualquier reproche. En ese instante, comprendí que había estado viviendo de ilusiones, aferrada a la idea de que el sacrificio y la entrega incondicional serían suficientes para mantenerme cerca de quienes más amaba. ¡Qué error tan doloroso! Había dado todo de mí. Había renunciado a sueños, a deseos, a mi propia voz, con la esperanza de ser recompensada con amor. Pero el amor, cuando se convierte en moneda de cambio, deja de ser amor y se transforma en dependencia, en miedo, en sumisión. Me sentí frágil, expuesta, como si de pronto todas mis carencias quedaran al descubierto. La soledad era un animal hambriento que me devoraba por dentro, y la culpa, esa vieja compañera, se instaló en mi pecho. ¿En qué momento perdí el control de mi vida? ¿Cuándo dejé de ser yo para convertirme en una sombra de lo que fui? No tenía respuestas, solo un dolor sordo y persistente que me recordaba que algo debía cambiar. Me levanté despacio, como si el suelo pudiera desmoronarse bajo mis pies. Caminé por la casa en silencio, observando los objetos, las fotos, los recuerdos que ya no me pertenecían. Cada rincón era un testigo mudo de mi entrega, de mi esfuerzo por construir un hogar que ahora se me escapaba de las manos. Sentí rabia, una rabia nueva, desconocida, que me quemaba por dentro y me empujaba a no resignarme. No podía seguir mendigando afecto, esperando que los demás llenaran el vacío que yo misma había permitido crecer. Era el momento de enfrentar la verdad, de dejar de buscar fuera lo que solo podía encontrar en mí. La dignidad, esa palabra que mi madre repetía como un mantra, resonó en mi mente con una fuerza inesperada. La dignidad es el mayor tesoro de una mujer, solía decirme,
Y yo, por primera vez, entendí el verdadero significado de esas palabras. Me miré al espejo, buscando en mis propios ojos una señal de vida, de coraje, de esa fuerza silenciosa que siempre estuvo ahí esperando ser reconocida. No era tarde para empezar de nuevo, para reconstruirme desde las ruinas, para reclamar el derecho a ser respetada, a ser amada, pero sobre todo, a amarme a mí misma. Antes de continuar, necesito contar cómo llegué hasta aquí, cómo fui perdiendo poco a poco la capacidad de ver la realidad, cómo me fui apagando en nombre de un amor que, al final, solo me dejó vacía. Porque esta historia no empezó con un desayuno en la cama, ni con una traición repentina. Empezó mucho antes, en los pequeños gestos, en las renuncias silenciosas, en las heridas que nunca quise ver. Creí que si me sacrificaba lo suficiente, sería amada de verdad. ¡Qué ingenuidad! La mía. Pero hoy, en medio de la desolación, empiezo a vislumbrar una verdad incómoda y liberadora. En cada lágrima que derramé fue, sin saberlo, una semilla de fuerza. Y aunque el dolor me atraviesa, sé que no volveré a aceptar migajas de afecto ni de respeto, porque merezco más. Porque, aunque me cueste, estoy dispuesta a descubrir quién soy, más allá de los roles, más allá de las expectativas, más allá del miedo. Y así, con el corazón herido pero la mirada firme, me preparo para contar mi historia, porque solo enfrentando la verdad podré, algún día, volver a sentirme viva. Mi madre solía decir que la dignidad es el mayor tesoro de una mujer. Y durante años repetí esa frase como un rezo, sin comprender realmente su peso. Crecí en una casa pequeña, donde la escasez era rutina, pero el respeto y la honestidad nunca faltaron. Mi infancia estuvo marcada por la voz firme de mi madre, por sus manos ásperas de tanto trabajar, por su mirada que no toleraba mentiras. Aprendí a valorar la palabra dada, a no esperar nada de nadie, a sostenerme en pie, incluso cuando el mundo parecía desmoronarse. Sin embargo, con el tiempo, esa fortaleza se fue diluyendo como sé la vida, con sus golpes y decepciones. Hubiera ido desgastando mi armadura. Cuando conocí a quien sería mi esposo, sentí que por fin había encontrado un refugio. Él era diferente a los hombres que había conocido en mi barrio, atento, educado, con una sonrisa que desarmaba cualquier defensa. Me enamoré de su aparente bondad, de su promesa de un futuro mejor, de la idea de construir juntos una familia donde el amor fuera el centro de todo. Nos casamos jóvenes, llenos de sueños y de miedos, y pronto llegaron los hijos, trayendo consigo una alegría nueva, una razón para seguir adelante incluso en los días más grises. La maternidad me transformó. Me entregué por completo a mis hijos, convencida de que, si les daba todo mi amor, nunca les faltaría nada. Me esforcé por ser la madre que siempre quise tener en presente, comprensiva, dispuesta a sacrificar mis propios deseos por su bienestar. Dejé de lado mis aspiraciones, mis pasatiempos, incluso mis amistades, para dedicarme a ellos. Cada cumpleaños, cada logro, cada caída, era una oportunidad para demostrarles que podían contar conmigo, que mi amor era incondicional. Con el tiempo, esa entrega absoluta se convirtió en una trampa. Sin darme cuenta, empecé a perderme en el rol de madre, a olvidar quién era fuera de la cocina, del cuarto de los niños, de las reuniones escolares. Mi esposo, que al principio parecía valorar mi dedicación, fue distanciándose poco a poco. Sus silencios se hicieron más largos, sus ausencias más frecuentes. Yo justificaba todo en el cansancio, el estrés, la rutina. Me convencí de que era normal, de que todas las familias pasaban por lo mismo, de que el amor verdadero era capaz de soportar cualquier tempestad. Pero la realidad era otra. Los primeros signos de alejamiento fueron sutiles en una mirada esquiva, una respuesta cortante, una puerta cerrada con demasiada fuerza. Mis hijos, que antes buscaban mi abrazo, empezaron a preferir la compañía de su padre, disas amigos, de cualquier persona que no fuera yo. Me convertí en una presencia invisible, en una sombra que rondaba la casa, siempre dispuesta a servir, a escuchar, a consolar, pero rara vez a ser escuchada o comprendida. Recuerdo una tarde en particular, cuando mi hijo mayor
llegó a casa con los ojos brillando de emoción. Había conseguido su primer trabajo de medio tiempo y, en lugar de compartir la noticia conmigo, fue directo a buscar a su padre. Los escuché reír desde la cocina, compartiendo un momento que en otro tiempo habría sido mío. Sentí una punzada de celos, de tristeza, de impotencia. Me obligué a sonreír cuando entraron a la cocina, pero por dentro algo se rompió. A partir de ese día, empecé a notar pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos en conversaciones en voz baja, miradas cómplices entre mi esposo y mis hijos, decisiones tomadas sin consultarme. Me convertí en una espectadora de mi propia vida, relegada a un segundo plano, como si mi opinión ya no importara. Intenté acercarme, buscar momentos de intimidad, pero siempre encontraba una barrera invisible, una distancia que no sabía cómo cruzar. La manipulación se instaló en mi hogar de forma silenciosa, casi imperceptible. Mi esposo comenzó a cuestionar mis decisiones, a criticar mi forma de educar, a señalar mis supuestos errores frente a los niños. Mis hijos, influenciados por su actitud, empezaron a imitarlo, a desafiarme, a restarle valor a mis palabras. Cada discusión terminaba con la misma frase: «En estás exagerando, mamá». Me hicieron dudar de mi propio juicio, de mi capacidad para distinguir la realidad de la fantasía. La ingratitud se volvió una constante. Los favores que antes eran agradecidos con una sonrisa, ahora eran recibidos con indiferencia, o peor aún, con reproches. ¿Por qué no hiciste esto antes? Siempre te olvidas de lo importante. No entiendes nada. Palabras que se clavaban en mi pecho como agujas, que me hacían sentir insuficiente, torpe, inútil. Empecé a preguntarme en qué momento había perdido el respeto de mi familia, en qué instante me había convertido en el blanco de su desdén. Las humillaciones, al principio sutiles, fueron creciendo en intensidad. Recuerdo una noche en la que, durante la cena, mi esposo hizo un comentario sarcástico sobre mi forma de cocinar. Mis hijos rieron, y yo, en lugar de defenderme, bajé la cabeza y recogí los platos en silencio. Sentí el calor de la vergüenza subir por mi cuello, las lágrimas amenazando con desbordarse. Pero no, Lori, me tragué el llanto, convencida de que no debía mostrar debilidad. La violencia emocional se volvió parte de la rutina. Miradas de desprecio, palabras hirientes, gestos de impaciencia. Cada día era una batalla silenciosa, una lucha por mantener la calma, por no perder la compostura. Me refugié en las tareas domésticas, en la rutina, en la esperanza de que, si me esforzaba un poco más, todo volvería a ser como antes. Pero el pasado ya no existía, y el presente era un campo minado de reproches y silencios. Un día, mientras limpiaba el cuarto de mi hijo menor, encontré una carta escondida entre sus libros. Era una nota dirigida a su padre, en la que le pedía ayuda para convencerme de vender la casa. Decía que yo era un obstáculo, que mi presencia complicaba sus planes, que sería mejor si me fuera a vivir con mi hermana. Sentí un frío recorrerme el cuerpo, una mezcla de incredulidad y dolor. No era solo una traición, era la confirmación de que ya no tenía un lugar en mi propio hogar. A partir de ese momento empecé a ver las cosas con otros ojos. Las mentiras, los secretos, las conversaciones a mis espaldas. Descubrí que mi esposo había estado manipulando a los niños, llenándoles la cabeza de ideas en mi contra, presentándome como una carga, como alguien incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos. Comprendí que la exclusión no era casual, que había sido planificada, ejecutada con precisión, como una estrategia para despojarme de todo lo que me pertenecía. La determinación empezó a crecer en mi interior, lenta, pero imparable. Cada lágrima que derramé fue una semilla de fuerza, cada humillación una lección aprendida. Empecé a buscar apoyo fuera de mi círculo familiar, una amiga de la infancia, una psicóloga recomendada por una vecina, incluso un grupo de mujeres que, como yo, habían sido víctimas de la indiferencia y la manipulación. Encontré consuelo en sus historias, en sus palabras de aliento, en la certeza de que no estaba sola. Poco a poco fui recuperando la confianza en mí misma. Empecé a poner límites, a decir no sin sentirme culpable, a reclamar mi espacio, mi tiempo, mi derecho a ser escuchada. Descubrí que merecía respeto, no limosnas emocionales, que mi valor no dependía de la aprobación de los demás.
Aprendí a mirar a mi familia con objetividad, a reconocer sus defectos, sus debilidades, sus propias inseguridades. Los preparativos para las celebraciones familiares se convirtieron en una prueba de mi nueva actitud. Ya no me desvivía por agradar, ya no buscaba la perfección en cada detalle. Si mis gestos de cariño eran ignorados, no me derrumbaba. Si mis palabras eran desestimadas, no me calaba. Empecé a rodearme de personas que me valoraban, que me escuchaban, que me hacían sentir viva. La duda y la autocrítica seguían presentes, pero ya no me paralizaban. Busqué ayuda profesional, leí libros sobre autoestima, asistí a talleres de crecimiento personal. Cada paso era una victoria, una pequeña conquista en el camino hacia mi recuperación. Empecé a soñar de nuevo, a imaginar un futuro en el que pudiera ser feliz, incluso si eso significaba estar sola. La evolución fue lenta, dolorosa, pero real. Pasé de culparme por todo a reconocer mis propios logros, de sentirme invisible a reclamar mi lugar en el mundo. Descubrí que la verdadera fortaleza no consiste en soportar el dolor en silencio, sino en atreverse a cambiar, a romper el ciclo de la dependencia, a buscar la felicidad por mis propios medios. Sin embargo, el destino aún guardaba sorpresas. Justo cuando creía haber tocado fondo, cuando pensaba que nada podía herirme más, la vida me demostró que el peor golpe aún estaba por llegar. Porque a veces, la verdad se revela de la forma más cruel, y es entonces cuando uno debe decidir si se rinde o si por fin se levanta para siempre. El tiempo, cuando se vive en la cuerda floja de la incertidumbre, se vuelve un enemigo sutil. Los días se arrastran, las noches se alargan y la mente se convierte en un campo de batalla donde los recuerdos y las dudas se enfrentan sin tregua. Así transcurrieron mis semanas después de descubrir la carta de mi hijo menor. Cada rincón de la casa parecía susurrar reproches. Cada objeto cotidiano se transformaba en un recordatorio de mi entrega, de mi renuncia constante a todo lo que alguna vez soñé para mí. Desde joven, aprendí a callar mis deseos. Mi madre, aunque fuerte y digna, también fue una mujer marcada por la resignación. La vi sacrificar sus anhelos por el bienestar de los demás, y sin darme cuenta, repetí su historia. Me convertí en la mujer que siempre estaba disponible, la que decía sí aunque quisiera gritar no, la que posponía sus necesidades para no incomodar a nadie. La costumbre de ceder se volvió mi segunda piel, y con el tiempo, olvidé cómo era vivir para mí misma. En mi matrimonio, esa tendencia se acentuó. Al principio, creí que el amor era sinónimo de entrega absoluta. Me esforzaba por anticipar los deseos de mi esposo, por mantener la armonía a cualquier precio, por evitar discusiones que pudieran romper la frágil paz doméstica. Cuando llegaron los hijos, mi vida giró en torno a ellos. Sus horarios, sus gustos, sus problemas, todo ocupaba el centro de mi atención. Yo quedaba relegada a los márgenes, como una nota al pie en la historia de mi propia existencia. La renuncia se disfrazaba de virtud. Me felicitaban por ser una madre abnegada, una esposa ejemplar, una mujer capaz de sostener a todos, sin pedir nada a cambio. Pero esa admiración era una trampa. Nadie preguntaba cómo me sentía, nadie se interesaba por mis sueños, nadie notaba el cansancio que se acumulaba en mis hombros. Me convertí en un pilar invisible, imprescindible pero ignorado, y aprendí a sobrevivir con las sobras de afecto que me ofrecían. Las primeras grietas en mi fachada aparecieron cuando mis hijos empezaron a crecer. Ya no necesitaban mis cuidados constantes. Y yo, en lugar de sentir alivio, experimenté un vacío abrumador. Intenté llenar ese hueco con más tareas, más responsabilidades, más sacrificios. Me ofrecía para ayudar en la escuela, organizaba reuniones familiares, preparaba comidas especiales los fines de semana, pero nada era suficiente. La distancia entre nosotros se hacía cada vez mayor, y yo me aferraba a la esperanza de que, si me esforzaba un poco más, todo volvería a ser como antes. La realidad era otra. Mis gestos de cariño eran recibidos con indiferencia, mis consejos eran ignorados. Mis intentos de acercamiento terminaban en discusiones o silencios incómodos. Mi esposo, cada vez más ausente, se refugiaba en el trabajo, en sus amigos, en cualquier lugar donde yo no estuviera. Mis hijos, influenciados por su actitud,
Empezaron a verme como una molestia, una figura anticuada que no entendía sus necesidades ni sus aspiraciones. La soledad se instaló en mi vida como una niebla espesa. Me sentía aislada incluso en medio de la multitud, invisible en mi propia casa. Las noches eran especialmente difíciles. Me acostaba tarde, fingiendo que tenía cosas que hacer, solo para evitar enfrentar el silencio del dormitorio. A veces me sorprendía llorando en la oscuridad, sin saber exactamente por qué. Era una tristeza antigua, acumulada durante años de postergación y olvido. En ese estado de vulnerabilidad, empecé a cuestionar todo lo que había hecho. ¿Valió la pena renunciar a tanto? ¿Sirvió de algo sacrificar mis sueños por los demás? Las respuestas no llegaban, solo más preguntas, más incertidumbre. Me sentía atrapada en un laberinto sin salida, donde cada intento de cambio era recibido con resistencia o desprecio. La manipulación emocional se volvió más evidente. Mi esposo utilizaba mis inseguridades para controlarme, para hacerme sentir culpable por cualquier desacuerdo. Mis hijos, siguiendo su ejemplo, aprendieron a chantajearme con su afecto, a retirarme su cariño cuando no hacía lo que esperaban. Me convertí en una marioneta, movida por los hilos de la culpa y el miedo al abandono. A pesar de todo, seguía buscando razones para justificar su comportamiento. Me decía que estaban pasando por una etapa difícil, que era normal que los adolescentes se rebelaran, que mi esposo estaba estresado por el trabajo. Me aferraba a cualquier excusa para no enfrentar la verdad, aunque mi familia se estaba desmoronando, y yo no sabía cómo detenerlo. La rutina se volvió una prisión. Cada día era igual al anterior en preparar el desayuno, limpiar la casa, hacer las compras, cocinar, escuchar quejas, recibir reproche. Los momentos de alegría eran escasos y fugaces, como destellos en medio de la oscuridad. A veces, una sonrisa de mi hijo menor, una palabra amable de mi hija, me daban fuerzas para seguir. Pero la mayoría del tiempo, solo sentía cansancio, un agotamiento físico y emocional que me dejaba sin aliento. En medio de ese torbellino, empecé a notar pequeños cambios en mí. Al principio fueron apenas perceptibles a una negativa a hacer un favor que no quería. Una tarde dedicada a leer en lugar de limpiar. Una conversación honesta con una amiga sobre mi situación. Esos gestos, insignificantes en apariencia, fueron el inicio de mi despertar. Por primera vez en años, empecé a pensar en mí, a preguntarme qué quería, qué necesitaba, qué me hacía feliz. La culpa no desapareció de inmediato. Cada vez que me elegía a mí misma, sentía que estaba traicionando a mi familia, que era egoísta, ingrata. Pero poco a poco, esa voz interior fue perdiendo fuerza, y en su lugar surgió otra, más firme, más segura. Empecé a recordar quién era antes de convertirme en esposa y madre, a reconectar con mis pasiones, mis intereses, mis sueños olvidados. Busqué apoyo en personas fuera de mi entorno familiar. Una vecina que siempre me había parecido distante, se convirtió en confidente. Compartimos largas charlas en su cocina, donde me sentí escuchada y comprendida por primera vez en mucho tiempo. También retomé contacto con una antigua amiga de la adolescencia, con quien solía compartir mis inquietudes y aspiraciones. Sus palabras de aliento fueron un bálsamo para mi alma herida. La terapia fue otro paso fundamental. Al principio, me resistía a la idea de pedir ayuda profesional, sentía que era un fracaso, una señal de debilidad. Pero la psicóloga me enseñó a ver las cosas desde otra perspectiva, a reconocer mis logros, a valorar mi esfuerzo. Aprendí a poner límites, a decir no sin sentirme culpable, a reclamar mi derecho a ser feliz. El proceso de reconstrucción fue lento y doloroso. Hubo retrocesos, días en los que la tristeza y la desesperanza volvían con fuerza. Pero también hubo avances, momentos de claridad en los que sentí que era posible cambiar, que merecía una vida mejor. Empecé a cuidar de mi salud, a hacer ejercicio, a alimentarme mejor, a dedicar tiempo a actividades que me llenaban de energía. La relación con mi familia no mejoró de inmediato. Mi esposo y mis hijos notaron el cambio en mi actitud y reaccionaron con hostilidad. Me acusaron de ser egoísta, de pensar solo en mí, de abandonar mis responsabilidades. Pero esta vez, no me dejé manipular. Respondí con calma, con firmeza, explicando que necesitaba espacio, que tenía derecho a buscar mi bienestar.
Las discusiones se volvieron más frecuentes, pero también más honestas. Ya no me callaba, ya no aceptaba humillaciones ni reproches injustos. Empecé a exigir respeto, a reclamar mi lugar en la familia. No fue fácil. Hubo lágrimas, gritos, puertas cerradas de golpe, pero también hubo momentos de reconciliación, de entendimiento, de pequeños gestos de cariño que me recordaban que aún era posible reconstruir los lazos rotos. En ese proceso, descubrí que la verdadera fuerza no consiste en soportar el dolor en silencio, sino en atreverse a cambiar, a romper el ciclo de la dependencia, a buscar la felicidad por mis propios medios. Aprendí a valorar mi soledad, a disfrutar de mi propia compañía, a encontrar placer en las pequeñas cosas, en una taza de té caliente, un libro interesante, una caminata al atardecer. La transformación no fue inmediata, pero cada día me sentía un poco más libre, un poco más dueña de mi destino. Empecé a soñar de nuevo, a imaginar un futuro en el que pudiera ser feliz, incluso si eso significaba estar sola. Descubrí que la dignidad no es un regalo, sino una conquista diaria, un acto de rebeldía contra quienes intentan arrebatárnosla. Sin embargo, el destino aún tenía reservadas pruebas más duras. Justo cuando creía haber recuperado el control de mi vida, una nueva traición sacudió los cimientos de mi mundo. Fue entonces cuando comprendí que el verdadero despertar no consiste solo en reconocer el dolor, sino en transformarlo en fuerza, en coraje, en una determinación inquebrantable de no volver a perderme nunca más. El aire en casa se volvió denso, casi irrespirable. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto parecía estar cargado de una tensión invisible que lo contaminaba todo. Me acostumbré a caminar de puntillas, a medir mis frases, a anticipar reacciones que, de todos modos, siempre terminaban siendo hostiles. La convivencia se transformó en una coreografía de silencios y miradas esquivas, donde el afecto era un recuerdo lejano y la cortesía apenas una máscara para ocultar el desprecio. Las humillaciones que antes eran veladas se hicieron públicas. Recuerdo una tarde en la que, durante una comida familiar, mi esposo hizo un comentario cruel sobre mi aspecto físico. Mis hijos rieron, y yo sentí como la vergüenza me subía por la garganta. Ahogándome, no respondí. Bajé la mirada y me concentré en el plato, deseando desaparecer. Esa escena se repitió en distintas formas críticas a mi forma de vestir, burlas sobre mis opiniones, comparaciones hirientes con otras mujeres. Cada vez que intentaba defenderme, la respuesta era la misma: no te lo tomes tan en serio. Es solo una broma. Pero no era una broma. Era una estrategia para minar mi autoestima, para recordarme que no tenía derecho a sentirme valiosa. La violencia emocional se volvió rutina. Los gritos, los portazos, los reproches se convirtieron en el telón de fondo de mi vida cotidiana. Mis hijos, que antes buscaban mi consejo, ahora me evitaban. Se encerraban en sus habitaciones. Salían sin avisar, regresaban tarde y apenas me dirigían la palabra. Mi esposo, por su parte, se mostraba cada vez más distante, más frío, más cruel. Empecé a sospechar que había algo más, que su hostilidad no era solo producto del desgaste de la relación, sino que escondía secretos que yo aún no alcanzaba a comprender. Una noche, mientras ordenaba la sala, encontré un sobre escondido entre los cojines del sofá. Era una carta dirigida a mi esposo, escrita con una caligrafía que reconocí de inmediato, la Dumi Cucada. El contenido era devastador. Hablaba de una herencia, de la posibilidad de vender la casa, de la conveniencia de que yo diera un paso al costado para facilitar los trámites. Mencionaba conversaciones con mis hijos, acuerdos a mis espaldas, planes para despojarme de todo lo que había construido durante años. Sentí un frío recorrerme el cuerpo, una mezcla de rabia y desolación. No era solo una traición, era una conspiración. La revelación de esos secretos me obligó a ver la realidad con otros ojos. Comprendí que mi exclusión no era casual, que había sido planificada con precisión. Mi esposo y mi cuñada habían manipulado a mis hijos, llenándoles la cabeza de ideas en mi contra, presentándome como un obstáculo, como una carga. Las piezas encajaron a las discusiones, los desplantes, la indiferencia. Todo formaba parte de una estrategia para aislarme, para debilitarme,
para obligarme a ceder. La rabia, que durante tanto tiempo había reprimido, estalló dentro de mí. Por primera vez en años, sentí el impulso de luchar, de no dejarme vencer. No podía permitir que me arrebataran mi dignidad, mi hogar, mi historia. Decidí enfrentar la situación con la cabeza en alto, aunque el miedo me paralizara. Empecé a reunir pruebas, a guardar mensajes, a anotar fechas y detalles. Consulté a una abogada, quien me explicó mis derechos y me animó a no ceder ante las presiones. Su apoyo fue un faro en medio de la tormenta, una señal de que aún tenía opciones, de que no estaba completamente sola. La relación con mis hijos se volvió aún más tensa. Intenté hablar con ellos, explicarles mi versión, pedirles que escucharan mi verdad, pero sus corazones ya estaban endurecidos, sus mentes contaminadas por las mentiras de su padre y su tía. Me respondían con evasivas, con frases aprendidas, con una frialdad que me desgarraba. A veces los escuchaba hablar en voz baja, planificando el futuro sin mí, discutiendo sobre la venta de la casa, sobre el reparto de bienes, sobre mi supuesto bienestar en otro lugar. Era como si ya no existiera, como si mi presencia fuera una molestia que debían eliminar cuanto antes. En medio de ese caos, busqué refugio en mi trabajo. Volví a dar clases particulares, a leer, a escribir. Recuperé viejas amistades, me inscribí en talleres de arte, empecé a salir a caminar por el parque. Esos pequeños actos de rebeldía me devolvieron la sensación de control, de autonomía, de que aún podía decidir sobre mi vida. Descubrí que, fuera de mi casa, había un mundo dispuesto a acogerme, a escucharme, a valorar lo que tenía para ofrecer. La terapia se volvió un espacio sagrado. Allí pude desahogarme sin miedo al juicio, explorar mis heridas, reconstruir mi autoestima. Aprendí a identificar las estrategias de manipulación, a poner límites, a protegerme de la violencia psicológica. Mi terapeuta me enseñó a reconocer mis logros, a celebrar mis avances, a no minimizar mi dolor. Me recordó que la dignidad no es negociable, que nadie tiene derecho a arrebatarme mi valor. El proceso de sanación fue lento y doloroso. Hubo días en los que sentí que no podía más, que la tristeza me ahogaba, que el peso de la traición era insoportable. Pero también hubo momentos de claridad, de fuerza, de esperanza. Empecé a soñar con una vida diferente, a imaginarme libre de ataduras, capaz de construir mi propio destino. Descubrí que la soledad, lejos de ser una condena, podía ser una oportunidad para reencontrarme conmigo misma. La relación con mi familia siguió deteriorándose. Mi esposo, al notar que ya no era tan dócil, intensificó sus ataques. Me acusaba de ser egoísta, de pensar solo en mí, de destruir la familia. Mis hijos repetían sus palabras, me culpaban de todos los problemas, me exigían que cediera por el bien de todo. Pero esta vez, no me dejé manipular. Respondí con firmeza, con serenidad, con la convicción de que estaba haciendo lo correcto. Las discusiones se volvieron más frecuentes, más intensas. Hubo gritos, amenazas, insultos, pero también hubo momentos de silencio, de reflexión, de distancia. Empecé, Another Cue, cuanto más me afirmaba, más se desmoronaba la fachada de unidad familiar. Las alianzas entre mi esposo y mi cuñada empezaron a mostrar fisura. Los intereses personales salieron a la luz. Las contradicciones se hicieron evidentes. Mis hijos, confundidos, empezaron a dudar, a preguntarse si todo lo que les habían contado era cierto. En ese contexto, decidí tomar una decisión radical. Consulté a la abogada sobre la posibilidad de iniciar un proceso legal para proteger mis derechos. Ella me explicó los pasos a seguir, los documentos que debía reunir, las pruebas que necesitaba. Me sentí abrumada, pero también aliviada. Por primera vez en mucho tiempo tenía un plan, una estrategia, una meta. Ya no era una víctima pasiva, sino una mujer dispuesta a luchar por lo que le correspondía. El proceso fue arduo. Hubo reuniones, audiencias, declaraciones. Mi esposo intentó desacreditarme, presentar pruebas falsas, manipular a los testigos. Mi cuñada intervino, presionó a mis hijos, intentó convencerlos de que yo era el enemigo. Pero yo me mantuve firme, apoyada por mi abogada, por mis amigas, por mi terapeuta. Cada paso que daba era una victoria, una afirmación de mi derecho a existir, a ser respetada,
a no dejarme pisotear. En medio de la batalla legal, empecé a reconstruir mi vida. Busqué un nuevo lugar donde vivir. Decoré mi espacio con colores que me alegraban. Llené las paredes de fotos, de recuerdos, de sueños. Me permití llorar, pero también reír, bailar, celebrar mis logros. Descubrí que la libertad tiene un precio, pero que vale cada lágrima, cada esfuerzo, cada renuncia. La relación con mis hijos siguió siendo difícil. A veces, me llamaban para pedirme explicaciones, para reprocharme decisiones, para exigir respuestas. Otras veces, guardaban silencio, se alejaban, se refugiaban en la indiferencia. Aprendí a no depender de su aprobación, a no mendigar su cariño, a respetar sus tiempos y sus procesos. Sabía que la herida era profunda, que la reconciliación no sería inmediata, que tal vez nunca llegaría, pero también sabía que por primera vez estaba siendo fiel a mí misma. El eco de la humillación seguía resonando, pero ya no me paralizaba. Había aprendido a transformar el dolor en fuerza, la rabia en determinación, la tristeza en esperanza. Sabía que el camino sería largo, que habría retrocesos, que la soledad sería una compañera constante, pero también sabía que, al final, la dignidad y el amor propio son más valiosos que cualquier lazo de sangre que destruye. Fue entonces cuando comprendí que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El invierno llegó sin piedad, cubriendo la ciudad de una humedad que se colaba por las rendijas y se instalaba en los huesos. En mi nuevo apartamento el silencio era distinto. Ya no era el vacío de la exclusión, sino una pausa necesaria, un espacio donde podía escuchar mis propios pensamientos sin el eco de voces ajenas. Cada mañana, al despertar, sentía el peso de la soledad, pero también la ligereza de no tener que justificarme ante nadie. Era una libertad extraña, agridulce, que me obligaba a enfrentarme a mí misma sin máscaras ni excusas. Las primeras semanas fueron un torbellino de emociones. Había días en los que la tristeza me envolvía como una manta pesada, y otros en los que la rabia me impulsaba a salir a caminar bajo la lluvia, a desafiar el frío y la melancolía. Me sorprendía llorando en la cocina, recordando los desayunos en familia, las risas de mis hijos, los domingos de películas y mantas en el sofá. Pero también me descubrí sonriendo al ver cómo una planta florecía en el alféizar, o al recibir un mensaje de una amiga que me invitaba a tomar café. Eran pequeños destellos de vida, señales de que, a pesar de todo, el mundo seguía girando y yo seguía aquí. El proceso legal avanzaba lentamente. Cada audiencia era una prueba de resistencia, un recordatorio de todo lo que había perdido y de lo que aún podía perder. Mi exesposo, acompañado por su hermana, no escatimaba en artimañas para desacreditarme. Presentaban documentos manipulados, testigos comprados, relatos distorsionados. Mis hijos, atrapados en medio de esa guerra, se mantenían distantes, fríos, como si hubieran decidido borrar de su memoria todo lo que habíamos compartido. A veces, me preguntaba si alguna vez volverían a mirarme con ternura, si algún día entenderían el dolor que me causaban con su indiferencia. En medio de ese caos, la terapia se volvió mi refugio. Allí, aprendí a nombrar mis heridas, a reconocer mis límites, a perdonarme por haberme abandonado durante tanto tiempo. Mi terapeuta me animó a escribir cartas que nunca enviaría, a vaciar en el papel todo el resentimiento, la culpa, la nostalgia. Esas páginas se convirtieron en testigos mudos de mi transformación, en semillas de una dignidad que empezaba a germinar en lo más profundo de mi ser. La rutina, lejos de ser una condena, se transformó en un ancla. Me levantaba temprano, preparaba mi desayuno con esmero, leía el periódico mientras la ciudad despertaba. Salía a caminar por el parque, observando cómo los árboles resistían el invierno, cómo los pájaros seguían cantando a pesar del frío. Me inscribí en un taller de cerámica donde mis manos, torpes al principio, aprendieron a modelar el barro, a dar forma a objetos imperfectos pero llenos de vida. Cada pieza era un recordatorio de que la belleza puede surgir de la fragilidad, de que el arte de reconstruirse es lento pero posible. Las amistades, antes relegadas por la vorágine familiar, se convirtieron en un sostén invaluable. Compartíamos tardes de charla, risas, confidencia. Me sentí escuchada, valorada, comprendida. Descubrí que no era la única en ese proceso de renacimiento,
que muchas mujeres habían atravesado historias similares, que la sororidad era una fuerza poderosa capaz de sanar las heridas más profundas. Juntas celebrábamos los pequeños logros en una receta nueva, un ascenso en el trabajo, una tarde sin lágrimas. El miedo, sin embargo, seguía acechando. Temía no ser suficiente, no lograr reconstruir el vínculo con mis hijos, no encontrar un propósito más allá del dolor. Había noches en las que la ansiedad me robaba el sueño, en las que el futuro se presentaba como un abismo insalvable. Pero a diferencia de antes, ya no huía de esos sentimientos. Los enfrentaba, los nombraba, los aceptaba como parte de mi proceso. Aprendí a respirar hondo, a confiar en que cada día traería una oportunidad nueva, por pequeña que fuera. La relación con mis hijos era un terreno minado. A veces, recibía mensajes cortos, impersonales, en los que me informaban sobre asuntos prácticos, trámites, fechas, documentos. Otras veces, el silencio era absoluto, una pared infranqueable que me recordaba la distancia que nos separaba. Intenté acercarme con cautela, sin exigir, sin reprochar. Les enviaba mensajes de buenos días, compartía fotos de mis paseos, les contaba anécdotas sencillas. No siempre respondían, pero yo seguía intentándolo, convencida de que el amor aunque herido podía resistir el paso del tiempo. En una ocasión, mi hija menor me llamó para pedirme ayuda con un trabajo de la universidad. Su voz sonaba tensa, insegura, como si temiera que yo la rechazara. La escuché con atención, le ofrecí mi apoyo y durante esa conversación sentí que por un instante el muro entre nosotras se resquebrajaba. No hablamos del pasado ni de la situación familiar, solo compartimos un momento de complicidad, de cercanía. Al colgar, lloré de alivio, agradecida por ese pequeño milagro. El proceso judicial llegó a su punto más álgido cuando mi exesposo intentó desalojarme del apartamento que habíamos comprado juntos. Presentó documentos falsos, alegó que yo no tenía derecho a nada, que mi contribución a la familia había sido insignificante. Mi abogada, firme y serena, desmontó cada una de sus mentiras, presentó pruebas de mi trabajo, de mi dedicación, de mi aporte económico y emocional. La jueza, al escuchar mi testimonio, me miró a los ojos y asintió con empatía. Por primera vez, sentí que alguien reconocía mi valor, que mi historia importaba, que mi lucha no era en vano. La sentencia fue favorable. Pude conservar mi hogar, mis bienes, mi dignidad. No fue una victoria absoluta, porque las cicatrices seguían ahí, pero fue un paso decisivo en mi camino hacia la autonomía. Celebré en silencio, con una copa de vino y una canción que me recordaba mi infancia. Brindé por mi madre, por todas las mujeres que me precedieron, por la niña que fui y que aún habitaba en algún rincón de mi alma. La noticia de la sentencia provocó una reacción inesperada en mi familia. Mi exesposo, derrotado, se sumió en el resentimiento. Mis hijos, confundidos, empezaron a cuestionar la versión que les habían contado durante tanto tiempo. Recibí mensajes llenos de dudas, de reproches, de intentos de reconciliación. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar, para sanar, para decidir cómo quería reconstruir esos vínculos. En ese periodo, me dediqué a cuidar de mí misma como nunca antes. Aprendí a cocinar platos nuevos, a bailar sola en la sala, a disfrutar de mi propia compañía. Redescubrí la música, la literatura, el placer de caminar sin rumbo fijo. Me permití soñar con viajes, con proyectos, con una vida plena y auténtica. La dignidad, esa palabra que mi madre repetía como un mantra, se convirtió en mi brújula, en mi escudo, en mi bandera. El invierno dio paso a la primavera, y con ella, la esperanza de un renacimiento. Las flores en el parque, el canto de los pájaros, el sol tibio en la piel, todo era un recordatorio de que la vida siempre encuentra la manera de abrirse paso, incluso en los terrenos más áridos. Yo también florecía, lenta pero inexorablemente, aprendiendo a confiar en mi fuerza, en mi intuición, en mi capacidad de amar sin perderme a mí misma. La relación con mis hijos seguía siendo un desafío. Había avances y retrocesos, acercamientos y distancias. Aprendí a no forzar, a respetar sus tiempos,
a ofrecer mi amor sin condiciones. Sabía que la reconciliación no dependía solo de mí, que cada uno debía recorrer su propio camino. Pero también sabía que, pase lo que pase, yo ya no volvería a mendigar afecto, ni a sacrificar mi dignidad por la aprobación de nadie. En ese proceso, descubrí que la verdadera libertad no consiste en estar sola, sino en ser fiel a una misma, en vivir de acuerdo a los propios valores, en no traicionar la voz interior que nos guía. Aprendí a celebrar mis logros, por pequeños que fueran, a agradecer cada día de paz, cada instante de alegría, cada gesto de cariño, por mínimo que fuera. El abismo seguía ahí, recordándome todo lo que había perdido. Pero también estaba la semilla de la dignidad, creciendo silenciosa, abriéndose paso entre las ruinas, prometiendo un futuro distinto. Sabía que el camino sería largo, que habría días de duda, de nostalgia, de dolor, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, era dueña de mi destino, y que nada ni nadie podría arrebatarme esa conquista. Fue entonces cuando comprendí que, aunque el pasado doliera, el futuro aún estaba por escribirse, y que mientras tuviera el coraje de ser fiel a mí misma, siempre habría esperanza. La primavera trajo consigo una luz distinta, una claridad que se filtraba por las ventanas y se instalaba en los rincones de mi vida. El aire olía a promesa, a tierra mojada, a comienzos. En mi pequeño apartamento, cada objeto tenía ahora un significado especial: a la taza de cerámica que modelé con mis propias manos, el cuadro que pinté en una tarde de lluvia, la manta tejida durante noches de insomnio. Todo era testimonio de mi renacimiento, de la lenta y poderosa reconstrucción de mi identidad. Las mañanas se convirtieron en rituales de autocuidado. Me despertaba temprano, abría las cortinas y dejaba que el sol acariciara mi rostro. Preparaba café con esmero, disfrutando del aroma y del calor entre las manos. A veces me sentaba junto a la ventana y observaba la vida en la calle: niños corriendo hacia la escuela, parejas paseando de la mano, ancianos conversando en los bancos del parque. Aprendí a encontrar belleza en lo cotidiano, a agradecer los pequeños milagros que antes pasaban desapercibidos. El trabajo, que durante años fue una carga silenciosa, se transformó en una fuente de satisfacción. Volví a dar clases, esta vez con una pasión renovada. Mis alumnos, atentos y curiosos, me recordaban la importancia de la paciencia, la empatía, la dedicación. Cada lección era una oportunidad para compartir no solo conocimientos, sino también experiencias, valores, historias de resiliencia. Descubrí que enseñar era una forma de sanar, de devolver al mundo un poco de lo que había recibido. Las amistades se consolidaron en ese tiempo. Los encuentros con mujeres que, como yo, habían atravesado tormentas se volvieron frecuentes. Compartíamos risas, lágrimas, consejos, recetas, libros. Nos apoyábamos mutuamente, celebrando los logros y acompañándonos en las caídas. La sororidad se convirtió en un refugio, en una red invisible que me sostenía en los días difíciles. Aprendí a pedir ayuda, a aceptar el consuelo, a confiar en la generosidad de los demás. La relación con mis hijos seguía siendo un terreno delicado. Había momentos de acercamiento, breves destellos de complicidad, pero también retrocesos, silencios, distancia. Mi hija Manor, poco a poco, empezó a buscarme para compartir sus inquietudes, sus dudas, sus pequeños triunfos. Con mi hijo Mayo Ere, el diálogo era más complejo, marcado por la desconfianza y el resentimiento. Sin embargo, me esforzaba por mantenerme presente, por ofrecer mi amor sin condiciones, por respetar sus tiempos y sus procesos. En una ocasión, mi hija me invitó a asistir a una exposición de arte en la universidad. Acepté con alegría, aunque por dentro sentía un nudo de ansiedad. Al llegar, me recibió con una sonrisa tímida y me presentó a sus amigos. Caminamos juntas por las salas, comentando las obras, compartiendo impresiones. Al final, me abrazó y susurró al oído: «Gracias por venir, mamá». Ese gesto, tan sencillo y tan profundo, fue un bálsamo para mi corazón herido. El proceso judicial, aunque ya resuelto, seguía dejando secuelas. Mi exesposo evitaba cualquier contacto, refugiándose en su propio rencor. Mi cuñada desapareció de la escena,
incapaz de sostener la máscara de cordialidad. Mis hijos, atrapados entre dos versiones de la historia, intentaban encontrar su propio camino. Yo, por mi parte, decidí no alimentar el conflicto. Me concentré en mi bienestar, en mi crecimiento, en la construcción de una vida auténtica y plena. La terapia continuó siendo un pilar fundamental. En cada sesión exploraba nuevas facetas de mi personalidad, revisaba heridas antiguas, celebraba avances. Aprendí a reconocer mis emociones, a gestionarlas sin reprimirlas ni dejar que me dominaran. Descubrí que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una forma de coraje, una puerta hacia la autenticidad. Me permití llorar, reír, enojarme, perdonar. Me reconcilié con mi historia, aceptando que cada experiencia, por dolorosa que fuera, había contribuido a forjar la mujer que soy hoy. La independencia económica fue otro logro importante. Administré mis recursos con prudencia. Aprendí a invertir, a ahorrar, a planificar. Me di pequeños gustos a un libro nuevo, una cena en un restaurante, una escapada de fin de semana. Disfruté de la libertad de decidir, de la satisfacción de no depender de nadie para satisfacer mis necesidades. La autonomía, que durante tanto tiempo me pareció inalcanzable, se convirtió en una realidad tangible, en una fuente de orgullo y seguridad. En ese proceso de reconstrucción, redescubrí mis pasiones. Volví a escribir, a pintar, a bailar. Me inscribí en un curso de fotografía explorando la ciudad con una cámara en mano, capturando instantes de belleza inesperada. Participé en un grupo de teatro, perdiendo el miedo al ridículo, permitiéndome jugar, experimentar, crear. Cada actividad era una afirmación de mi derecho a existir, a disfrutar, a ser feliz. La salud, tanto física como mental, se volvió una prioridad. Empecé a cuidar mi alimentación, a hacer ejercicio, a meditar. Consulté a especialistas, me sometí a chequeos, seguí tratamientos. Noté cambios en mi cuerpo, en mi energía, en mi ánimo. Me sentí más fuerte, más vital, más conectada conmigo misma. Aprendí a escuchar las señales de mi organismo, a respetar mis límites, a celebrar mis logros. La soledad, que antes era un castigo, se transformó en una aliada. Disfruté de los momentos de silencio, de la tranquilidad de mi hogar, de la libertad de elegir cómo y con quién compartir mi tiempo. Aprendí a estar sola sin sentirme sola, a valorar mi propia compañía, a cultivar una relación amorosa conmigo misma. Descubrí que la plenitud no depende de la presencia de otros, sino de la capacidad de estar en paz con una misma. En mi camino surgieron nuevas oportunidades. Recibí una oferta para coordinar un proyecto educativo en una organización sin fines de lucro. Acepté con entusiasmo, viendo en ese desafío la posibilidad de crecer, de aportar, de dejar una huella. El trabajo me permitió conocer personas inspiradoras, aprender nuevas habilidades, ampliar mis horizontes. Me sentí útil, valorada, parte de algo más grande que yo. La relación con mis hijos, aunque aún frágil, empezó a sanar. Hubo conversaciones honestas, pedidos de perdón, intentos de comprensión mutua. No todo fue fácil ni inmediato, pero cada paso, por pequeño que fuera, era una victoria. Aprendí a soltar expectativas, a aceptar que el amor no siempre se manifiesta como uno espera, a confiar en el tiempo y en la capacidad de sanar. El círculo de mujeres que me acompañó en este proceso se consolidó como una familia elegida. Celebramos juntas cumpleaños, logros, aniversarios. Nos apoyamos en las dificultades, compartimos recursos, nos cuidamos mutuamente. La sororidad se convirtió en un pilar, en una fuente de alegría y fortaleza. Descubrí que la amistad entre mujeres es un acto de resistencia, una forma de construir comunidad, de desafiar los mandatos que nos quieren aisladas y sumisas. La dignidad, que durante tanto tiempo fue una palabra lejana, se volvió una realidad cotidiana. Aprendí a poner límites, a decir no sin culpa, a defender mis derechos. Me sentí orgullosa de mi historia, de mi capacidad de reinventarme, de mi coraje para enfrentar la adversidad. Descubrí que la verdadera libertad consiste en ser fiel a una misma, en vivir de acuerdo a los propios valores, en no traicionar la voz interior que nos guía. El pasado seguía presente,
pero ya no me definía. Las heridas cicatrizaban, dejando marcas que no ocultaba, sino que mostraba con orgullo. Cada cicatriz era un recordatorio de mi fortaleza, de mi capacidad de superar el dolor, de mi derecho a ser feliz. El futuro, antes incierto y amenazante, se abría ahora como un horizonte de posibilidades, de sueños, de proyectos. En ese proceso de reconstrucción me convertí en una mujer nueva, más fuerte, más sabia, más libre. Aprendí a amarme, a respetarme, a cuidarme. Descubrí que la dignidad, el amor propio y la autonomía son más valiosos que cualquier lazo de sangre que destruye. Y supe, con una certeza serena, que nunca más volvería a perderme en el intento de complacer a otros. Fue entonces cuando entendí que la verdadera victoria no consiste en ganar una batalla, sino en recuperar la paz interior, en vivir con autenticidad, en ser dueña de mi destino. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí en casa, en mi propia piel, en mi propia vida. El verano llegó con una intensidad inesperada, trayendo consigo días largos y luminosos, noches tibias y el rumor constante de la ciudad en movimiento. En mi apartamento, la luz se colaba por las cortinas y pintaba las paredes de tonos dorados. Había aprendido a disfrutar de esa claridad, a dejar que el sol me despertara sin prisas, a saborear el café en la terraza mientras escuchaba el bullicio lejano de la vida que seguía su curso. Cada jornada era una página en blanco, una oportunidad para escribir una historia diferente, una versión de mí misma que ya no se definía por el dolor ni por la ausencia. La rutina se había transformado en un refugio amable. Me levantaba temprano, regaba las plantas, preparaba el desayuno con esmero y salía a caminar por el parque. El contacto con la naturaleza me devolvía la calma. Me recordaba que la vida es cíclica. Q todo reinas. Que incluso después de los inviernos más duros, la tierra vuelve a florecer. Observaba a los niños jugando, a los ancianos conversando en los bancos, a las parejas compartiendo silencios cómplices. Aprendí a mirar sin nostalgia, a disfrutar del presente sin el peso de lo que ya no era. El trabajo en la organización educativa se convirtió en una fuente de satisfacción y sentido. Coordinaba proyectos, diseñaba talleres, acompañaba a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Cada historia que escuchaba era un espejo en el que veía reflejadas mis propias luchas, mis miedos, mis esperanzas. Descubrí que mi experiencia podía ser útil, que mis heridas podían transformarse en herramientas para acompañar a otros en sus procesos de sanación. La empatía, la escucha atenta, la paciencia se volvieron mis aliadas. Sentí que, por fin, mi vida tenía un propósito más allá de la supervivencia. Las amistades se consolidaron en ese tiempo. Los encuentros con mujeres que compartían historias de resiliencia y coraje se volvieron frecuentes. Organizábamos cenas, salidas al cine, tardes de lectura. Nos apoyábamos mutuamente, celebrando los logros y acompañándonos en las caídas. La sororidad se convirtió en un pilar, en una red invisible que me sostenía en los días difíciles. Aprendí a pedir ayuda, a aceptar el consuelo, a confiar en la generosidad de los demás. La relación con mis hijos, aunque aún marcada por cicatrices, empezó a transformarse. Mi hija y yo menor, cada vez más cercana, me invitaba a compartir momentos de su vida en una exposición en la universidad, una tarde de compras, una conversación sincera en la cocina. Con mi hijo mayor, el diálogo era más pausado, pero poco a poco se fue abriendo un espacio para la comprensión. Hubo pedidos de perdón, intentos de acercamiento, silencios compartidos que decían más que 1000 palabras. Aprendí a no forzar, a respetar sus tiempos, a ofrecer mi amor sin condiciones. En una ocasión, mi hija me pidió que la acompañara a una entrevista importante. Caminamos juntas por la ciudad, conversando sobre sus sueños, sus miedos, sus proyectos. Al despedirse, me abrazó con fuerza y me susurró un gracias por estar, mamá. Ese gesto, tan sencillo y tan profundo, fue un bálsamo para mi corazón. Comprendí que, a pesar de todo, el amor resiste, se transforma, encuentra nuevas formas de manifestarse. El proceso de sanación no fue lineal. Hubo días de dudas, de nostalgia, de tristeza. A veces, el pasado regresaba con fuerza, trayendo consigo recuerdos dolorosos, palabras hirientes,
escenas de humillación, pero ya no me dejaba arrastrar por esa marea. Había aprendido a mirar el dolor de frente, a nombrarlo, a dejarlo ir. La terapia seguía siendo un espacio de contención y aprendizaje. Allí celebraba mis avances, revisaba mis heridas, me reconciliaba con mi historia. La independencia económica se consolidó como una fuente de seguridad y orgullo. Administraba mis recursos con responsabilidad. Me permitía pequeños placeres en un libro nuevo, una cena especial, una escapada de fin de semana. Disfrutaba de la libertad de decidir, de la satisfacción de no depender de nadie para satisfacer mis necesidades. La autonomía, que durante tanto tiempo me pareció inalcanzable, se convirtió en una realidad tangible, en una fuente de orgullo y seguridad. En ese proceso de reconstrucción, redescubrí mis pasiones. Volví a escribir, a pintar, a bailar. Me inscribí en un curso de fotografía, explorando la ciudad con una cámara en mano, capturando instantes de belleza inesperada. Participé en un grupo de teatro, perdiendo el miedo al ridículo, permitiéndome jugar, experimentar, crear. Cada actividad era una afirmación de mi derecho a existir, a disfrutar, a ser feliz. La salud, tanto física como mental, se volvió una prioridad. Empecé a cuidar mi alimentación, a hacer ejercicio, a meditar, consulté a especialistas, me sometí a chequeos, seguí tratamientos. Noté cambios en mi cuerpo, en mi energía, en mi ánimo. Me sentí más fuerte, más vital, más conectada conmigo misma. Aprendí a escuchar las señales de mi organismo, a respetar mis límites, a celebrar mis logros. La soledad, que antes era un castigo, se transformó en una aliada. Disfruté de los momentos de silencio, de la tranquilidad de mi hogar, de la libertad de elegir cómo y con quién compartir mi tiempo. Aprendí a estar sola, sin sentirme sola, a valorar mi propia compañía, a cultivar una relación amorosa conmigo misma. Descubrí que la plenitud no depende de la presencia de otros, sino de la capacidad de estar en paz con una misma. En ese camino surgieron nuevas oportunidades. Recibí una oferta para coordinar un proyecto educativo en una organización sin fines de lucro. Acepté con entusiasmo, viendo en ese desafío la posibilidad de crecer, de aportar, de dejar una huella. El trabajo me permitió conocer personas inspiradoras, aprender nuevas habilidades, ampliar mis horizontes. Me sentí útil, valorada, parte de algo más grande que yo. La relación con mis hijos, aunque aún frágil, empezó a sanar. Hubo conversaciones honestas, pedidos de perdón, intentos de comprensión mutua. No todo fue fácil ni inmediato. Pero cada paso, por pequeño que fuera, era una victoria. Aprendí a soltar expectativas, a aceptar que el amor no siempre se manifiesta como uno espera, a confiar en el tiempo y en la capacidad de sanar. El círculo de mujeres que me acompañó en este proceso se consolidó como una familia elegida. Celebramos juntas cumpleaños, logros, aniversarios. Nos apoyamos en las dificultades, compartimos recursos, nos cuidamos mutuamente. La sororidad se convirtió en un pilar, en una fuente de alegría y fortaleza. Descubrí que la amistad entre mujeres es un acto de resistencia, una forma de construir comunidad, de desafiar los mandatos que nos quieren aisladas y sumisas. La dignidad, que durante tanto tiempo fue una palabra lejana, se volvió una realidad cotidiana. Aprendí a poner límites, a decir no sin culpa, a defender mis derechos. Me sentí orgullosa de mi historia, de mi capacidad de reinventarme, de mi coraje para enfrentar la adversidad. Descubrí que la verdadera libertad consiste en ser fiel a una misma, en vivir de acuerdo a los propios valores, en no traicionar la voz interior que nos guía. El pasado seguía presente, pero ya no me definía. Las heridas cicatrizaban, dejando marcas que no ocultaba, sino que mostraba con orgullo. Cada cicatriz era un recordatorio de mi fortaleza, de mi capacidad de superar el dolor, de mi derecho a ser feliz. El futuro, antes incierto y amenazante, se abría ahora como un horizonte de posibilidades, de sueños, de proyectos. En ese proceso de reconstrucción, me convertí en una mujer nueva, más fuerte, más sabia, más libre. Aprendí a amarme, a respetarme, a cuidarme. Descubrí que la dignidad, el amor propio y la autonomía son más valiosos que cualquier lazo de sangre que destruye.
Y supe con una certeza serena que nunca más volvería a perderme en el intento de complacer a otros. Fue entonces cuando entendí que la verdadera victoria no consiste en ganar una batalla, sino en recuperar la paz interior, en vivir con autenticidad, en ser dueña de mi destino. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en casa, en mi propia piel, en mi propia vida. El calor del verano comenzaba a ceder, y con el cambio de estación sentí que algo en mí también se transformaba. Había llegado el momento de enfrentar el último acto, ese que durante tanto tiempo temí y postergué. No era una simple conversación, ni un ajuste de cuentas trivial, era la culminación de años de silencio, de heridas abiertas, de dignidad pisoteada. Era el instante en que por fin iba a reclamar mi lugar, no como madre ni como esposa, sino como mujer completa, dueña de su historia y de su voz. La decisión de convocar a mi familia no fue impulsiva. La medité durante semanas, sopesando cada palabra, cada posible reacción. No buscaba venganza ni compasión, sino justicia y verdad. Quería mirarlos a los ojos y decirles, sin temblor en la voz, todo lo que había callado. Quería que supieran que ya no era la misma, que la mujer sumisa y temerosa había quedado atrás, y que ahora, frente a ellos, estaba alguien que había aprendido a amarse y a respetarse. La tarde elegida fue clara, con una brisa suave que entraba por las ventanas abiertas. Preparé la sala con esmero, no por ellos, sino por mí. Quería que ese espacio reflejara la paz que había conquistado, la serenidad que tanto me costó alcanzar. Coloqué flores frescas en la mesa, encendí una vela aromática y me senté en el sillón, esperando. Uno a uno fueron llegando, primero mi hija, con el rostro serio y los ojos brillantes de ansiedad. Luego mi hijo, distante pero atento. Finalmente, mi exesposo, acompañado por su hermana, ambos con la altivez de quien aún cree tener el control. El silencio inicial fue denso, casi insoportable. Sentí el pulso acelerado, pero no permití que el miedo me dominara. Respiré hondo y con voz firme comencé a hablar. No hubo reproches ni gritos, solo la verdad desnuda, dicha con la calma de quien ya no necesita aprobación. Les conté cómo me sentí durante todos esos años invisible, desvalorizada, traicionada. Les hablé de las humillaciones, de las mentiras, de la manipulación. Les expliqué cómo cada gesto, cada palabra, cada omisión fue erosionando mi autoestima hasta dejarme al borde del abismo. Mi hija bajó la mirada, avergonzada. Mi hijo apretó los labios, luchando contra la emoción. Mi exesposo intentó interrumpirme, pero levanté la mano y le pedí que me dejara terminar. No era su turno de hablar, era el mío, y no pensaba cederlo. Les conté cómo, a pesar de todo, había encontrado la fuerza para reconstruirme, para buscar ayuda, para rodearme de personas que me valoraban. Les dije que ya no aceptaría más migajas de afecto, que no permitiría que nadie volviera a pisotear mi dignidad. La conversación fue larga, dolorosa, pero necesaria. Hubo lágrimas, silencios, intentos de justificación. Mi cuñada, incómoda, intentó minimizar su papel en la historia, pero la miré con compasión y le dejé claro que ya no tenía poder sobre mí. Mi exesposo, por primera vez, pareció comprender el daño causado. No pidió perdón, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Mis hijos, conmovidos, se acercaron al final, buscando un abrazo, una señal de que aún había esperanza. No hubo reconciliación inmediata, ni promesas vacías. Solo la certeza de que, a partir de ese momento, las reglas habían cambiado. Les dejé claro que los amaba, pero que mi amor ya no era incondicional ni ciego, que estaba dispuesta a reconstruir los lazos, pero solo sobre la base del respeto y la honestidad, que no volvería a sacrificarme por mantener una fachada de familia perfecta, ni a soportar el peso de culpas ajenas. Después de la reunión, sentí una paz profunda, una ligereza desconocida. Era como si, al fin, hubiera soltado una carga que llevaba años arrastrando. Caminé por la casa respirando hondo, agradecida por el coraje de haberme enfrentado a mis fantasmas. Me miré al espejo y por primera vez en mucho tiempo, me reconocí. Vi a una mujer fuerte, serena,
capaz de mirar el pasado sin miedo y de proyectar el futuro con esperanza. Los días siguientes fueron de reflexión y de pequeños gestos de libertad. Salí a caminar bajo la lluvia, sin paraguas, dejando que el agua lavara las últimas huellas de tristeza. Me permití reír a carcajadas con amigas, bailar en la cocina, leer hasta la madrugada. Redescubrí el placer de estar sola, de disfrutar mi propia compañía, de celebrar cada logro, por pequeño que fuera. La relación con mis hijos comenzó a transformarse, lenta pero genuinamente. Hubo mensajes, llamadas, invitaciones a compartir momentos sencillos. No todo era perfecto, pero ya no buscaba la perfección. Aprendí a aceptar sus límites, a respetar sus procesos, a ofrecer mi amor sin exigencias. Sabía que la confianza se reconstruye con el tiempo, con actos, con presencia, y estaba dispuesta a recorrer ese camino, sin perderme a mí misma en el intento. El trabajo siguió siendo un espacio de crecimiento y de sentido. Coordiné nuevos proyectos, acompañé a jóvenes en sus desafíos, compartí mi historia con quienes necesitaban una palabra de aliento. Descubrí que mi dolor podía convertirse en luz para otros, que mi experiencia tenía valor, que mi voz podía inspirar a quienes aún no se animaban a romper el silencio. La red de mujeres que me sostuvo durante la tormenta se consolidó como una familia elegida. Celebramos juntas cumpleaños, logros, aniversarios. Nos apoyamos en las dificultades, compartimos recursos, nos cuidamos mutuamente. La sororidad se convirtió en un pilar, en una fuente de alegría y fortaleza. Descubrí que la amistad entre mujeres es un acto de resistencia, una forma de construir comunidad, de desafiar los mandatos que nos quieren aisladas y sumisa. La dignidad, que durante tanto tiempo fue una palabra lejana, se volvió una realidad cotidiana. Aprendí a poner límites, a decir no sin culpa, a defender mis derechos. Me sentí orgullosa de mi historia, de mi capacidad de reinventarme, de mi coraje para enfrentar la adversidad. Descubrí que la verdadera libertad consiste en ser fiel a una misma, en vivir de acuerdo a los propios valores, en no traicionar la voz interior que nos guía. El pasado seguía presente, pero ya no me definía. Las heridas cicatrizaban, dejando marcas que no ocultaba, sino que mostraba con orgullo. Cada cicatriz era un recordatorio de mi fortaleza, de mi capacidad de superar el dolor, de mi derecho a ser feliz. El futuro, antes incierto y amenazante, se abría ahora como un horizonte de posibilidades, de sueños, de proyecto. En ese proceso de reconstrucción, me convertí en una mujer nueva, más fuerte, más sabia, más libre. Aprendí a amarme, a respetarme, a cuidarme. Descubrí que la dignidad, el amor propio y la autonomía son más valiosos que cualquier lazo de sangre que destruye. Y supe, con una certeza serena, que nunca más volvería a perderme en el intento de complacer a otros. El ciclo se cerró con una sensación de plenitud inédita. No era felicidad perfecta, ni ausencia de dolor, sino la certeza de haber atravesado la oscuridad y haber encontrado, al otro lado, una luz propia. Ahora cada día es una oportunidad para honrar mi historia, para vivir con autenticidad, para inspirar a otras mujeres a no resignarse, a buscar su verdad, a defender su dignidad. Así termina mi relato, no como una despedida, sino como un nuevo comienzo, porque la vida, aprendí, siempre ofrece otra oportunidad para renacer. Y yo por fin elegí vivirla en plenitud, con la frente en alto y el corazón en paz.